Claudia nos indica si hay novedades para este segundo tiempo. Arce, en la imagen, con insignia FIFA. Va a marcar entonces el inicio del segundo tiempo. Señoras y señores, sonó el silbato. En marcha el segundo tiempo del deporte que apasiona a todos. El fútbol. Aquí va teniendo el Sportivo Luqueño los primeros minutos, primeros movimientos, segundo, digo bien, de la complementaria. López, contra el pecho, después, ante la presión, va sacando hacia un costado. Y Guaraní fiel a la presión alta. Claudia, para este segundo tiempo, ¿novedades? Sin novedades para ambos equipos, volvieron con el mismo 11 que habían culminado el primer tiempo. Bueno, perfecto. Saliendo el Deportivo Luqueño. Pelota que termina perdiéndose hacia un costado. Luqueño definitivamente tiene que salir a proponer algo más y eso puede generar espacio para Guaraní, ¿verdad? Sí, tiene que animarse a jugar más adelantado. De por ahí intenta proponer, pero le queda muy lejos el arco del equipo rival y no es un equipo que goce de riqueza técnica para llevar la pelota bien tratada. Sánchez juega con Delgado. Saca la defensa del Sportivo Luqueño. Recuperando Paniagua. Ahí está. Al centro arriba, atención, se va metiendo Espinosa, atención, se va metiendo Ali. Espinosa, sale Britos, encima la 10 de Guaraní para que no pueda definir. Después sacó el remate desviado. Juega atrás Sánchez. Paniagua. Troche, Benítez. Galeano, toca Guaraní. Muy bien Guaraní con la pelota, la verdad. Recién la jugada de Galeano cuando movió la pelota con derecha, con izquierda y terminó profundizando, realmente juegan muy bien al fútbol. Y aquí va cargando Guaraní. Golpe de cabeza por parte de Rivarola. Aparece la presión de Paniagua. La marca de López. Buen control de Ortiz. Avanza el legendario buscando el segundo. Ahí está Ortiz. Toca para Martínez. No pudo controlar bien Martínez. Aquí lucha y recupera. Cuerpeó, ganó. Descarga y toca para Paniagua. Está jugando con Galeano. Benítez. El cambio para Paniagua. Luchando Telles. Va al piso. Falta. Pero retención a la jugadora de Guaraní. Otro detalle importante, Iván, en el fútbol femenino es que juegan mucho, ¿no? No simulan. De repente sienten la falta y si están en condiciones se levantan inmediatamente para continuar con el fútbol. Sí, la verdad que sí. Hay roce, pero no hay simulación. Sí. Es lo que de repente hay más en el fútbol masculino, ¿no? Es otra velocidad, es otra fuerza, obviamente, ¿verdad? Pero obviamente que estamos hablando del fútbol femenino en el fútbol femenino. Así es. Exclusivamente con esa particularidad también. Aquí el despeje. Esas pelotas largas, Junior del equipo de Luqueño siempre agarra las delanteras muy retrocedidas y siempre terminan en pies de Benítez o de Florentino. Avanza Luqueño. Está amarilla, quiere meter el pase. Recuperando en el fondo Guaraní. Martínez. Galeano puso a disposición una buena pelota de Ortiz. Delgado. Sánchez. Corre, alcanza. Sánchez. Llegó a la pelota a tiempo. Saque de fondo para el Sportivo Luqueño. Sí, se conectan bien. Galeano, Sánchez, Delgado, se mueven muy bien, siempre buscando la pelota adelante. No les gusta la pelota al pie, siempre están arrancando, dándole la posibilidad al equipo de ganar metros cuando intenta ser ofensivo. Y ahí está, la presión alta para no dejarle avanzar a Luqueño. Ortiz. Dominando Sánchez. Despeja en el fondo Espínola.
Salazar. Quedó sentida una jugadora de Luqueño. ¿Quién es? Claudia, la que está sentida. Creo que es Domínguez Junior. Allá, Domínguez. Bueno. Pues del despeje de Troche, recibió Junior. el roce, se fue abajo, sí. Recordar también que en el Sportivo Luqueño tenemos 2 amonestadas, como es el caso de Ana López y Araceli Amarilla. En cuanto a Guaraní, no tenemos jugadoras pintadas de amarillo. Con la camiseta amarilla, pero no pintadas de amarillo. Está tranquilo Sotelo ahí, Iván, ¿eh? Sí, tranquilo, juega muy bien su equipo. Todavía no ha pasado algún sobresalto en estos minutos de partido. Se siente cómodo Guaraní, si bien la ventaja es mínima, pero juega bien y siempre está manteniendo lejos de su arco la posibilidad de algún empate. Telles. Marca en el fondo Florentín. Salazar. Galeano. Qué linda salida de Galeano. Toca después con Ortiz. Pelota para Ángel Delgado. Delgado. Corta Troche. Juega para Ortiz. Carga Guaraní. Espinosa. Se va acomodando Espinosa. Se le movió de más esa pelota justo cuando decidió sacar el remate. Iván. Sí, cuando le iba a pegar con la izquierda a la derecha terminó tocando la pelota ella misma. Desacomoda cuando ya se venía el bombazo al arco. De todas maneras volvió a llegar Guaraní. Ahí está, esto te decía. Vienen las pelotas largas cuando las delanteras están todavía en su terreno de juego. Y hace el trabajo mucho más fácil para Benítez y para Florentín, que son las centrales del equipo de Guaraní. Delgado. Va sumándose a la carga Troche. Abierta. Posición ahí de Martínez. Taco. Ortiz. Ortiz, falta. Toque abajo de Telles. La falta sobre Fidencia Ortiz. Mira tocándole el pie de apoyo a Ortiz cuando ya lleva a ganar el giro y mucho terreno de juego. Imagen de Britos para ordenar su barrera. Yo me imagino lo grande que le ha de quedar el arco a las chicas. Si el arco de por sí ya es grande para los varones que de repente tienen un físico mucho más espigado, me imagino lo que va a ser el arco para las arqueras, ¿no? Aquí le va a pegar Galeano. El toque por bajo. Jugada preparada de Guaraní. Espinosa va al centro. Cabezazo, gol. Sánchez. Gol de Guaraní, señoras y señores. Aquí una jugada de elaboración pura del laboratorio de Sotelo. Aparece el segundo de Guaraní. 2-0. Le gana Luqueño. Sí, un golazo de pizarra, como se dice. Perfecta, sale la jugada. Un toquecito, una pared para una que rompe líneas por fuera, que mete el centro. Aparecen atrás 3 jugadoras de Guaraní, todas habilitadas, pero la que hace el gol en este caso es Sánchez, que mete cabezazo merecido. Se venía moviendo muy bien la delantera del equipo de Guaraní, merecido el segundo gol de Guaraní, que es mucho más que el Sportivo Luqueño hablando futbolísticamente. Ahora con este gol seguramente con mucha más tranquilidad, manejando el partido, manejando los tiempos, y Luqueño no encuentra la manera de hacerle daño o de preocupar al menos a este equipo de Guaraní, que está muy bien ensamblado. Llegó el segundo de Guaraní, Claudia. Sí, muy festejado y aplaudido ese gol por Sotelo, que se nota que, como mencionaron, ya venían trabajando esa jugada en la semana, y bueno, ya el segundo gol de Guaraní en este partido. Y va por más. El cuadro legendario. Troche que adelanta esa pelota. La marca de Romero. Imagino, desde la posición de ustedes los técnicos,
Hay un sabor especial en este tipo de goles, ¿verdad? Porque se ve el trabajo de la semana y sale a la perfección de que entendieron los protagonistas, ¿verdad? Sí, de repente es la jugada que llama más la atención cuando se hace un gol. Pero también hay una cantidad de jugadas que uno prepara y repite, prepara y repite y repite y repite y repite dentro de la semana para defender, para atacar, para presionar, que no lucen mucho como cuando de repente se ve una jugada para hacer un gol. Pero obviamente es la que más se ve, es la que más luce, es la que más gusta en cuanto a vista, ¿no? Pero sí hay muchas jugadas en todo sentido que se preparan en la semana. Así mismo. Eso sin lugar a dudas. Aquí dominando la pelota. Paniagua juega por abajo buscando a Sánchez. Espinosa el primero, Sánchez el segundo. Guaraní ganando 2-0. La próxima fecha de Guaraní Luqueño ya enseguida con Claudia. Cuando aquí está dominando Espinosa. Puede meter un taco ahí. Espinosa no. Logró girar. Toca para Paniagua. Entró muy bien también al equipo de Guaraní. Pelota que rozó en Galeano. Otra que no dudamos de su capacidad cuando Delgado remata. Pica el balón y termina afuera. Estaba algo adelantada Britos. Vio esa situación Delgado. Sacó el remate. Y estuvo cerca el tercero de Guaraní. Sí, Delgado levantó la cabeza y tiene mucha técnica para pegarle a la pelota. Pasó cerquita, hubiera sido un golazo de la delantera del equipo de Guaraní, que realmente tiene mucha visión de juego. No solamente para definir, sino que para darle juego al equipo. Saliendo Chávez. Sin mucho trabajo en este partido. Chávez. Sí, pero se nota que es una arquera que tiene mucha técnica, trabaja muy bien con los pies. Le da mucha seguridad a esa línea defensiva de Guaraní. Ahí está controlando la pelota amarilla. Pierde ante la presión de Delgado. Dominando Sánchez. Martínez pisa el balón. Se suma Troche a la carga. Primero pasa por Sánchez. Y ahora Troche. Ahí está buscando el tercero. Guaraní viene el disparo. Trató de sorprender desde ese ángulo cerrado. Aplaude Espinosa. Estaba marcando el pase en el segundo poste. Sí, rompen línea Troche llegando hasta línea final. El lateral derecho que tiene el equipo de Guaraní. También Martínez. Suelta mucha gente el equipo de Guaraní muy ordenadamente. Cambios. Sí, ingresa con la camiseta número 17 Mel Acosta y se retiró con la número 9 Sara Domínguez. El primer cambio y la primera ventana que utiliza Berta Jara. El siguiente cambio ingresa con la 14 Ingrid Quintana y se retira con la 8 Jessica Mareco. Segundo cambio en el conjunto del Sportivo Luqueño. ¿Quiénes siguen en la banca de Luqueño? Aparte de estos cambios. Sí, Lorena Alcaraz, Carolina Bernal, Sol Flores, Jennifer Amarilla y Teresa Benítez. Bueno, Guaraní no cambió todavía. Ya enseguida vamos a volver a repasar también la banca del legendario. Acosta al campo de juego, se retiró Domínguez. Cuando avanza Guaraní, atención, el juego va para Sánchez, dejó para Galeano. Galeano dentro del área. No pudo terminar la jugada. Salazar. Anticipa en la marca Troche. El despeje era de Acosta. Luchando Benítez. Falta de Melgarejo sobre Benítez. Sí, suplentes de Guaraní. Leticia Sandoval, María Orrego, Luz Franco, Sol Mora, Maydi Cristaldo, Giovanna Mingo y Liz Lescano. Bueno, hasta aquí sin fisura esa zona defensiva de Guaraní, especialmente le cuesta al Sportivo Luqueño. La verdad que nos juegan muy bien en zona defensiva, muy bien parados, y eso obviamente le da la tranquilidad a toda la zona ofensiva de poder soltarse, porque saben que atrás tienen dos gladiadoras que ocupan muy bien los espacios, se mueven muy bien, rompen línea muy bien, agrandan cuando tienen que agrandar, cuando una rompe la otra sobra. Realmente muy coordinado el movimiento defensivo también de Guaraní, un equipo mucho más completo en este caso de lo que estamos viendo, por lo menos en este partido del Sportivo Luqueño. Así es que cumpliendo su expectativa este juego, mi estimado Iván,
seguramente se va a anotar en próximos partidos venideros, ¿no? Sí, yo me anoto. Usted me llama y yo vengo, sin ningún problema. Aquí Benítez tiene el control de la pelota. Hablando de partidos venideros, la próxima fecha, ¿qué tiene Guaraní? ¿Qué tiene el Sportivo Luqueño? Sí, Guaraní va a recibir a General Caballero y el Sportivo Luqueño se va a enfrentar a Tacuarí. Bueno, General Caballero que ganó también en la primera fecha de este torneo. Falta tiro libre. Hay pelota que va a corresponder entonces a Guaraní. Tiro libre para Guaraní. A ver qué viene en esta. Pulgar arriba ahí de Florentín. De Delgado también. Ya donde se amontonan las jugadoras. Algo se está preparando. Se mueven entonces las protagonistas de Guaraní. El centro que viene. No llegó Florentín. Sí, rompieron todo al espacio detrás de la barrera y quedaba retrasada. En este caso, creo que era Florentín la que quedaba bien retrasada buscando llegar a esa pelota pasada. El trámite por tu sector, Claudia. Sí, bastante tranquilo Sotelo allí en su banco. Una que otra indicación también ahí para el medio sector, que haga circular el balón, que se defiendan también con la pelota. Y bueno, Jara por su parte muy preocupada, como ya venía mencionando, no se queda en ningún momento quieta, tratando también de darle indicaciones a las chicas que sean solidarias en la marca, porque es bastante importante la presión que ejerce Guaraní, la presión alta sería en este caso. Así es. Y Guaraní hasta aquí no está pasando sobresalto en el partido, no sufrió en el cotejo, ¿verdad? No, y los cambios a Luque no le han dado algo diferente. Quintana entró a jugar de volante central, más posicional. Megarejo pasó a jugar más en punta. Acosta se tiró por la zona izquierda. No cambió mucho lo que venía proponiendo el equipo del Deportivo Luqueño con los cambios. Quintana. Salazar. Ahí está Salazar, juega para Quintana. Aquí se va acomodando. Quintana remata. Pelota por encima, muy por encima del arco de Chávez. Pero intentó también, tratando de sorprender. Es un buen recurso. Salía la acción. Rompió línea. Quintana en esta se adelantó. Buscó jugar más cerca del arco del equipo rival. Se movió bien Melgarejo, se movió bien Acosta. Después de mucho llegó con mucha gente. La zona ofensiva del Sportivo Luqueño. Hay salida. Va a quitar Junior. larga, justamente decía Chávez. Sí. Nada más para ampliar también la información o corregir en este caso con respecto a tu consulta sobre Nilani Chávez, se me había escapado el detalle que ella en el 2021 tuvo su paso fugaz también por el Olimpia y ya de ahí pasó a Nacional Humaitá y bueno, hoy defendiendo el arco de Guaraní. Viene el remate por parte de la jugadora de Guaraní. Pelota que termina afuera. Gracias. Aquí la salida corresponderá entonces al Sportivo Luqueño que está perdiendo 2-0. Decía también la selección trabajando en su microciclo en este complejo deportivo, lógicamente, que nació con esa intención, Claudia. Sí, justamente ya hace varias semanas que se están poniendo a punto también de cara a lo que va a ser, lo que van a ser los Juegos Panamericanos Junior. Es para eso lo que se está preparando la selección, que va a ser el primer desafío que tiene o que va a tener Carlos Bona al frente de nuestra albirroja. Insistiendo Guaraní, aquí el remate de Delgado.
Britos que tapa, Iván. Sí, termina tapando Britos al primer palo, Delgado nuevamente soltándose muy bien, en este caso por la zona derecha del equipo de Guaraní. Le pega al primer palo y Britos estaba bien parada para salvar el tercero. Insiste Guaraní. Sánchez que no pudo dominar esa pelota. Habrá reposición de fondo para el Sportivo Luqueño. El toque de Britos. Recibiendo López. El pase era de Espínola. López. Aquí lucha Salazar. Arriba la bandera. Melgarejo estaba en posición ilícita. Bandera arriba. El asistente 2. Dalma Rodríguez. Otro cambio luqueño. Sí, tercer cambio, segunda ventana para el conjunto del Sportivo Luqueño. Ingresa con la camiseta número 13, Carolina Bernal. Ya deja el campo de juego con la camiseta número 4, Mara Romero. Bernal, el campo de juego, buscando opciones, ¿no? En este caso, Berta Jara, desde la banca del Sportivo Luqueño. Sí, vamos a ver si en este caso dándole el cambio por el lado izquierdo le da un poco más de salida, que me imagino que es la intención que tiene Jara para este segundo tiempo. Participa Chávez, dejando para Galeano, pelota con Florentín, apura el Sportivo Luqueño, Acosta presiona aquí, va zafando de a poco Guaraní, quiere dominar contra el pecho Quintana y después cometió falta sobre Paniagua. Sí, y va a encontrar mucho espacio en el momento de poder girar. Ahí vemos, termina recibiendo esa pelota y ahí sí lograba girar y iba a encontrar Paniagua mucha cancha, porque después de mucho adelantó líneas del equipo del Sportivo Luqueño. Guaraní no quiere reventar la pelota del fondo y aquí casi se complicaron por esa situación. Creo que hay momentos del partido o situaciones que amerita también esa situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que sacar arriba. después de mucho Luqueño le hace la presión alta al equipo de Guaraní, que por lo general tiene esa facilidad de salir limpio desde el arco. Primero porque están acostumbradas, porque tienen la técnica necesaria, y segundo porque Luqueño en lo que va del partido no le había hecho esta presión alta y bueno, se vio sorprendida que al girar tenía dos rivales pegados. Britos. Dominando Benítez. Otra vez cargando Guaraní. Espinosa. A ver cómo termina. Bien Espinosa. Marcaba el pase Delgado. Espinosa que insiste. Nunca renunció. Ahí está Espinosa. Remató abajo López. Delgado acompañaba la carga. No picó hacia la posición de la número 14 de Guaraní. Y perdió la chance. Y aquí ataca el Sportivo Luqueño. Melgarejo. Engancha Melgarejo. Galeano, marca en el fondo Paniagua. Buscó la acción individual, la número 10 de Guaraní en la última. Delgado. Pelota para que acelere Martínez. Britos, sale y corta. Trabajando las jugadoras que están a la expectativa en Guaraní. El juego por bajo, va Espinosa, Brito. Se queda con el balón. Abraza en segunda instancia para asegurar totalmente Britos el esférico. No cambió mucho el panorama con referencia al primer tiempo, Iván. No, creo que en las últimas jugadas se animó un poco más el equipo de Guaraní, de Luqueño, adelantando líneas, tratando de hacer una presión más alta. Pero le está faltando juego, no le está preocupando al equipo de Guaraní, que se sigue sintiendo cómodo. En estos últimos minutos creo que sí, hay un luqueño más adelantado, pero no encuentra el fútbol necesario para preocupar al equipo de Guaraní. Y parece que la tranquilidad también está en la banca de Guaraní por el trámite del partido y la preocupación, lógicamente, hacia el lado del Sportivo Luqueño, Claudia. Sí, de hecho que Sotelo está bastante conforme con el rendimiento de su equipo, no da casi indicaciones, se lo puede ver sentado por varios minutos allí en su banco. Ahora nada más se levantó para arengar un poquito a sus jugadoras y bueno, Jara por su parte tratando también de solucionar o tratar al menos de reordenar a su equipo. Marca Acosta.
Aquí teniendo la pelota, Benítez. Juega para Ortiz. Va Ortiz a la carga Guaraní. Toca para Delgado. Puntín y afuera. Sí, rompe muy bien línea Galeano. Y por supuesto, se mueve muy bien Delgado, siempre buscando el pase para adelante. Si Delgado rompe, queda siempre Sánchez parada dentro del área dándole la posibilidad del pase final. Esa es la conexión que tiene en zona ofensiva el equipo de Guaraní. Insiste, Sánchez. Ahí está Sánchez. Sánchez. Gira, ahora sí, a su perfil. El remate elevado. Y de media distancia también prueba el equipo de Guaraní, no solamente con pases filtrados, en esta le pega a Sánchez, no tiene buena dirección, pero siempre terminando la jugada. Telles. Ahí va, metiéndose al medio. Paniagua. Tenta la salida. El Sportivo Luqueño. Bernal. Acosta. Benítez arriba ganó. Ojo con esta carga de Luqueño. Benítez cortó. Amarilla abajo. Joana. Dominando Guaraní, Delgado. Este es el último partido de la fecha 1 del torneo Clausura 2023. Tenés todos los emparejamientos de la próxima fecha, Claudia. ¿Sería tan amable de compartir con la teleaudiencia cuáles son los partidos de la fecha número 2 de este torneo Clausura del fútbol femenino? Sí, Junior, ya a falta de la definición obviamente de los horarios y el día, estos son los emparejamientos que vamos a tener en la fecha 2. General Caballero ante Guaraní, Tacuarí que va a recibir al Sportivo Luqueño y te completo después de este ataque. Avanza Guaraní, atención la marca en el fondo. Corresponde salida para el Sportivo Luqueño. Al pelotazo de amarilla. Corre Benítez, no va a llegar tampoco Melgarejo. Salida de mano para Guaraní, sí. Le dio un poco más de velocidad a Costa por la zona izquierda. Melgarejo, que es una jugadora más liviana, le da un poco más de descarga al equipo del Sportivo Luqueño, pero no está encontrando las conexiones de mitad de cancha para arriba. Pero sí es un equipo obviamente más ofensivo con un poco más de velocidad. Con los cambios que hizo en este caso Jara, se ve eso en el Sportivo Luqueño, pero con esa presión alta de Guaraní no le da el tiempo necesario para salir limpio. Completamos la agenda de la fecha 2. Sí, Nacional Humaitá se va a enfrentar a Resistencia, el Sportivo Trinidense se va a ver la cara ante Cerro Porteño, Olimpia Libertad Limpeño, partido de final, y Guaireña ante el Sportivo Ameliano. Ya, perfecto. A la espera de la programación oficial. Acabo de citar los partidos que vamos a tener por la fecha número 2. Nuestra compañera Claudia Blanco. Iván consultó de inicio sobre el viento, todos esos detalles que suele ser habitual ahí, pero no le consultó sobre el tema mosquito a nuestra compañera Claudia Blanco. Una zona baja. ¿Y qué tal en ese sentido cuando avanza Guaraní? Atención el cabezazo de Martínez. Sí, Claudia. Y con suerte sigo con ambos brazos, Junior, porque uno casi se llevó en los mosquitos realmente muchos bichos, muchos insectos. Y bueno, ya me pasaron también los compañeros ahí un repelente para paliar también esa situación. Claro. Creo que en esa zona los mosquitos no pican, muerden. Choca y Troche. Es para tener precauciones. Gente también, vemos ahí tranquilamente. Qué linda instalación, por cierto, Iván. Sí, la verdad que sí. Un estadio coqueto, lindo, se ve el terreno de juego muy bien cuidado. La luz muy adecuada para los juegos nocturnos.
luce muy bien la gradería, se ve el hotel detrás de la cancha muy bien, muy bien cuidado. Obviamente un complejo que se terminó comprando, o sea, se terminó haciendo dueño de la APF para las chicas, que está a la altura de lo que se necesita para un fútbol que está creciendo mucho. Así es. Aquí está peleando Paniagua. Tiene López. Intervención de Galeano. Pelota que desvía Galeano. Hay lateral. Atención, Batelles. Protegiendo Benítez, Florentín su zona. El Garejo. Telles. Va al cruce. Va al cruce. Atención, el cierre. En esa zona. Ahí el lamento de la jugadora del Sportivo Luqueño. Creo que era Amarilla quien llegó a cerrar. Casi llegó el descuento de Luqueño, Iván. Sí, llegó bien. Creo que fue Acosta la que termina llegando, si no estoy equivocado, que había entrado en este segundo tiempo para darle mucha velocidad a Acosta y Melgarejo. Le dieron algo diferente a este equipo del Sportivo Luqueño, que en esta llegó con la posibilidad de llegar al gol. Ahí vemos la repetición, rompe línea por fuera, muy bien. Telles mete el centro y termina ganando la posición. Amarilla. Parece que es amarilla, sí. Amarilla. Que intenta tirar el puntazo, pero no le puede dar de lleno a la pelota. Muy buena jugada de Luqueño, bien elaborada en esta. Le gana la posición a la central, pero la pelota no pudo ser bien conectada. Falta sobre Paniagua. Otra tarjeta en el partido. Esta vez para Telles, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, amonestada Antonia Telles con la camiseta número 10. Es la cuarta amonestada del partido, la cuarta del conjunto del Sportivo Luqueño, porque anterior a esta jugada había sido amonestada Verónica Britos, la arquera del conjunto de Luqueño. Bueno. Ahora reclamando algo también ahí a Miriam Sanabria, que es la cuarta árbitra de este partido. Victoria de Guaraní 2-0 sobre Luqueño. Ortiz. Cambiando para Paniagua, que domina, mete el centro. Puede ser el tercero, no llegó. No llegó Delgado, tampoco cerró Martínez. Se perdió el tercero y se lamenta la delantera de Guaraní. Sí, Delgado no sé por qué nos animó a meter la pierna, porque estaba sola. Le queda mal acomodada la pierna derecha, la pierna de apoyo. Por eso me parece que no termina estirando esa pierna para darle el toque final. Y Martínez, que no terminó de hacer el esfuerzo de llegar a la línea final para empujar esa pelota muy bien metida dentro del área. Sale el fondo Luqueño. Acosta que domina. Jugando con Amarilla. Amarilla pone en presencia de Salazar. Carga el Sportivo Luqueño, que se va animando. Telles. Buena marca de Florentín. Toca para Chávez. Y otra vez devolviendo para Florentín. Hay mucha confianza en el fondo de Guaraní. Sí, sí. No, con las centrales y Chávez también, ya lo habíamos dicho, muy segura con los pies también. Roche que marcaba. Martínez marca el pase Sánchez. Pelota que va pasando por Delgado. Quiso jugar con Galeano. ¿Ha sentido una jugadora del Sportivo Luqueño o de Guaraní, Claudia? Mel Acosta es la que está sentida por el lado de Luqueño, digo bien, y Arminda Troche en el lado de Guaraní. Bueno. Sí. Del golpe.
Salta Troche, le termina tocando con los brazos, pero no hay un golpe. Es un movimiento normal del lateral derecho de Guaraní. Quintana se acerca a la banca, un poco de agua. Acosta que se va retirando. Vamos a continuar con el compromiso. Restan 10 minutos del tiempo reglamentario. Ahí estarse, pegando la pelota para Quintana. La recuperación de Guaraní. Galeano. Creo que ahí entre jugadoras de Luqueño. Delgado. Juega para Sánchez. Pica Martínez. Sánchez otra vez recibiendo la pelota. Apertura para Troche. Troche. El juego lo está ganando Guaraní por 2-0. Y Guaraní ningún cambio, 80 minutos. Y es una particularidad que tiene Sotelo justamente. No es de cambiar mucho. Creo que Lo ve anotando constantemente. Por ahí se vienen todos los cambios de una. puede ser también. Porque de repente este tipo de partidos, porque tiene controlado parece Guaraní. Iván Sí, ve sí, mejor sí, en ese sentido. Puede ser un banco de prueba importante para algunas jugadoras, ¿verdad? Totalmente. A mí me parece que se viene el llamado. Aquí carga Guaraní. Enganchando Delgado. Ortiz. Buscaba otra vez. Ceder la pelota Delgado. Marca Paniagua en el fondo. Levantando Martínez. Se mete Delgado. Puede ser su gol también. Delgado puede ser su gol. ¡Gol! De Guaraní. Guaraní, señoras y señores. Apareció entonces Ángel Delgado. Buscaba también afanosamente su gol. Aquí se le dio nomás. Llegó el tercero. Guaraní le gana 3-0 a Luqueño. Muy buena jugadora Delgado. Entiende muy bien cuáles son los movimientos que tiene que hacer. En esta hace una diagonal y controla con la parte externa del pie para que la pelota le quede en zona de definición. Después termina rompiendo la red, obviamente con mucho carácter, pero es muy técnica, tiene muy buena visión de juego, muy buena jugadora Delgado. La verdad que en estos 90 minutos de juego ella y Sánchez fueron lo más importante de este partido, pero ya era merecido. El gol para Delgado, que viene haciendo realmente un gran partido. Llegó el tercero para Guaraní, Claudia. Sí, ahora se viene una variante más en el conjunto del Sportivo Luqueño. Va a ingresar con la camiseta número 18, Teresa Benítez, y se retira con la 6, Araceli Amarilla. Bueno. Ok. Es el último cambio entonces porque ya quemó toda su ventana Luqueño. Así mismo. Cuarto cambio, pero ya la tercera ventana en el Sportivo Luqueño. Así es. 3-0 la victoria de Guaraní. Delgado. Martínez. Va Sánchez. Tocando para Delgado. Cruza, o al menos intentó llegar a Espinosa. Marca López. Un poco más adelante ya le voy a consultar sobre la figura y la destacada cuando hay cambio en Guaraní. Y ingresa con la camiseta número 11, Maydi Cristaldo,
y ya se retira con la 16 Jessica Martínez. Primer cambio, primera ventana en el conjunto de Guaraní. La siguiente. También hace su debut absoluto con la camiseta de Guaraní Liz Lescano, que ingresa con la camiseta número 17. Ya se retiró con la camiseta número 2 Arminda Troche. Carga Guaraní en el centro. Atención, aquí está buscando Espinosa. Pelota que se fue cerrando, termina fuera. 40 de juego. Figura importante en el partido, sobresaliente. Ya va a elegir Iván Almeida y la destacada también. Sí, Iván. Bueno, la verdad que como figura me gustaron mucho Sánchez, me gustó mucho Delgado, pero me voy a quedar en esta con Delgado por lo que le da a Guaraní, le da mucha técnica, le da velocidad, descarga en zona ofensiva, pero dentro del equipo de Guaraní hubieron realmente puntos muy altos durante todo el partido, pero en esta me quedo con Delgado, como la figura del partido. Ya vamos con la destacada cuando avanza Acosta, cuando avanza el Sportivo Luqueño. Ahí está Acosta. El juego entonces es de Luqueño. Marcando Lescano. La salida es para Guaraní. Destacada. Y el luqueño fue importante en Melgarejo. Jugó de extremo, jugó de punta, siempre buscando ser ofensiva, tratando de ir para adelante. Me parece que fue lo mejor que tuvo Luqueño en el partido. Bueno. ¿Pudiste anotar claramente, Claudia, para charlar al término del partido con la figura y la destacada? Sí, todo correcto. Ok. Atenta a la jugada también entonces nuestra compañera. Cuando aquí está la salida para el Sportivo Luqueño. Telles acelera y va. Telles acelera y va una vez más, poniendo a prueba la defensa de Guaraní, que sale otra vez triunfante. Florentín. Florentín. Se anima y va. Toca con Espinosa. El juego es de Legendario. Cristaldo. Cristaldo. Al envío de Cristaldo. Saque de fondo. Cristaldo que heredó la camiseta de Aquino, o en este caso la número 11, Claudia. Así mismo, se quedó ella con la dorsal 11 tras la salida de Rosa Aquino. Aquí remató Cristaldo, pelota que desvía Britos. Guaraní buscando el cuarto, Iván. Y Cristaldo entró muy bien, entró de extremo por derecha, pero hace muy bien la diagonal, ocupando ese medio sector y se nota que es muy ofensiva, que busca mucho el arco, le pega bien, tiene buena técnica, tiene buenas jugadoras, sin lugar a dudas, Gustavo Sotelo. Hay córner. Hay pelota para Guaraní. El toque a un Lescano. Devolviendo para que pueda meter el centro Cristaldo. El despeje de Acosta. Galeano. Tocando Paniagua. Ya es irreversible el marcador. Una evaluación general del partido, Iván. Lindo partido, creo que se sintió muy cómodo Guaraní, no pasó sobresaltos por momentos hasta, creo que se estuvieron divirtiendo con la posesión, con los toques, muy ordenado, con pelota, sin pelota, muy seguro en zona defensiva, veloz cuando tiene que ser veloz y simple cuando tiene que ser simple. Aquí probando Delgado. Guaraní quiere hacer nuevamente un buen torneo, Claudia. Esa es la intención desde lo dirigencial, formando este plantel. Ser protagonista otra vez el cuadro Legendario y, ¿por qué no?, escalar un poco más en este presente torneo. Cuando avanza Cristaldo, cuando se va acomodando y tocando ahora para Benítez, que se soltó la carga. Ahí está Benítez, buen movimiento. Benítez define. ¡Gol! ¡Gol!
y apareció soltándose a la carga. Hilda Benítez con toda su experiencia empujó al equipo y aquí llegó nomás para el cuarto. El enganche se acomodó, tuvo panorama, definió. Llegó el cuarto de Guaraní. Benítez firma entonces esta goleada a favor del conjunto legendario, Iván. Sí, decíamos que hay mucha técnica en zona defensiva con las dos centrales y ahora rompe líneas Benítez a zona ofensiva, termina con una gran jugada, con mucha técnica y definiendo de muy buena manera para poner el 4-0. Obviamente merecido para Guaraní porque fue totalmente superior a Luqueño durante los 90 minutos. Claudia. Sí, se retira con la camiseta número 18. Daisy Sánchez ingresó con la 7 Luz Franco. Es el tercer cambio en el conjunto de Guaraní. Y también ingresa con la 9 Sol Mora y ya se retiró con la 14 Angie Delgado. Variantes también en Guaraní. ¿Cuántos adicionó? Ya nos va a contar Claudia. Ahí está el juego entonces. 2 minutos más. 2 más, bueno. El juego de Guaraní. Paniagua. Escano. Galeano. Inclusive una jugadora más de Guaraní esperando su turno, a ver si se le da. Me refiero al tiempo que queda muy poco al partido. Sol Orrego es la que se prepara. Hay lateral. Buena acción de Cristaldo. Cristaldo que remata. Pero qué golazo. ¡Gol de Guaraní! Y aparece con esta gran definición. Entonces, Cristaldo, señoras y señores, por la jugada previa. Aquí vamos a apreciar mejor el remate colocadísimo al ángulo. ¡Golazo! Guaraní 5, Luqueño 0. Sí, un golazo. Y no solamente por la jugada previa, sino que cómo le pega. De 3 dedos al primer palo, un golazo lo que termina convirtiendo Cristaldo, que había entrado muy bien de cambio. Le dio cosas importantes también a este equipo de Guaraní y termina poniendo de esta manera el 5.º gol con un lujo espectacular. 5-0 ganando Guaraní y aquí avanza Arce, que da una chance más, parece, al cuadro legendario. Va al centro, señores. Benítez a la carga siempre. Pelota que termina perdiéndose. ¿Y se hizo el último cambio o no? No, ¿verdad? Sí, ingresó con la camiseta número 3 Sol Orrego. Sí, y se retiró con la 13 Tamara Paniagua. Ah, ya, perfecto. Bueno, gracias. Al centro, señores. Guaraní busca un tanto más. Insiste el legendario. Ahí está. Buen movimiento de Franco. Quiere cruzar la pelota. Recupera el Sportivo Luqueño y fue lo último. Terminó el partido. Ganó Guaraní 5-0 el Sportivo Luqueño, Iván. Sí, merecido totalmente porque fue mucho.